Gracias por permitirnos estar aquí un día más, en el que podamos disfrutar de tu presencia, que podamos disfrutar de la palabra que has preparado. Hoy iniciamos una nueva sesión de enseñanzas que tienen a bien llevarnos por el camino. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que no están aquí, para que tú los traigas, para que sigas trabajando en sus corazones. Y te pedimos, Señor, que nos des un espíritu de revelación. Te damos gracias por la respuesta recibida a nuestras oraciones. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Pues así como lo dijo David, hermanos, así hoy nosotros, y al escribir este salmo, dice: a ti, Señor, elevo mi alma. Y hoy nosotros en este momento, que también de igual manera lo hizo Jesús, a ti, Señor, elevo mi alma. ¿Por qué? Porque Él se sometió al Padre. Hizo todo lo que el Padre le dijo, Él lo hizo, sometió, le entregó su alma. Y hoy aquí estamos, hermanos, para que nosotros también de la misma manera, nosotros hagamos lo mismo que David y decir: a ti, Señor, elevo mi alma. Oh, Señor, a ti entrego mis sentimientos, mis emociones y todo aquello que me pueda desviar del camino, Señor. Hoy estamos aquí listos para poder aprender de ti, Señor. Porque algo de parte de la palabra del Señor que nos va enseñando es que siempre nos lleva al desierto. Pero antes de llevarnos al desierto, primero nos metió al lugar donde habitan muchos animales depredadores. Vivimos en una jungla, por decirlo de alguna manera, una jungla donde todo lo que está alrededor está al pendiente de hacernos daño. Y así estamos en el mundo, hermanos. Vamos al mundo y tenemos que cuidarnos de todo y de todos, porque son depredadores. Están buscando, lo dijo la sierva, son amadores de sí mismos y no les importa por qué o por quiénes tengan que pasar para conseguir lo que ellos se han propuesto. Y dentro de esto, hablando de ese ejemplo, podemos notar cómo hay depredadores de muchísimos. Uno de ellos, pues, podemos ver como el caso ahí del puma o del lobo, coyote, zorro, gato, águila y león y leopardo y tantos depredadores que puede haber, que están al pendiente de que cuando encuentran su presa no la dejan que salga libre, que pueda librarse. Pero algo bien importante de todos estos depredadores, y que la cual nos habla mucho la palabra, y es que uno de los depredadores es el lobo. Y hablando del lobo, es un animal muy audaz, muy inteligente, que tiene mucha paciencia y que va a hacer lo que tenga que realizar con tal de que llegue el momento de que poder destrozar y matar su presa. Cuando él ya le echó el ojo, cuando ya va a ir por su presa, difícilmente va a salir libre. Me acuerdo que normalmente nosotros hemos escuchado muchas historias, ¿verdad? A veces de Caperucita, y hablamos del lobo. Y lobo, ¿dónde estás, verdad? Y qué ojos tan grandes tienes. Y lo podemos ver ahí como a la vez simpaticona la cosa, pero vemos de alguna manera la astucia de cómo hasta el lobo se disfraza de la abuelita con tal de comerse su presa. A veces nosotros no, como que lo agarramos a la vez de distracción y a la vez como de gracia, pero no tiene nada de gracia. Lo que pasa es que llega un momento en que lo vemos normal y natural, que no nos vamos más allá de pensar realmente lo astuto que puede ser, porque lo ponen de tal manera que llega un momento que lo engañan al lobo, y es que difícilmente es engañar a un lobo. Me acuerdo cuando vi una película de una persona que estaba acostumbrada a lidiar a cazar lobos, pero sin embargo, cuando ellos se vieron presa en un ambiente frío, estos lobos
esta manada de lobos y en especial uno los iba a ir y los fue matando poco a poco a todo este grupo de hombres, porque eran hombres fuertes, hombres que de alguna manera con otro hombre quizás hasta hubieran tenido temor o no hubieran podido poder controlarlos o matarlos. Sin embargo, el lobo los fue minando poco a poco, de tal manera que hasta que termina con el último. Y no es que salió avante y pereció el lobo, no, los lobos lo ganaron. Normalmente no nos ponemos a ver qué tanto es un depredador. Por eso cuando se juntaron, en Estados Unidos vieron que sus animales, su ganado empezó a minar debido a que empezaron a querer ellos tener más animales de engorda y poderlos vender, pero cuando vieron que los lobos, por el hambre que tenían o simplemente porque era parte de su esencia, y empezar a querer pues tomar lo que era de ellos normalmente por naturaleza, sin embargo los empezaron a exterminar, pero aún así exterminándolos siempre hubo muchísimos lobos que eran muy astutos y que muchas veces los llegaron a matar a ellos, que son cosas que no narran, porque obviamente siempre quieren poner como que el hombre, como que siempre es mucho más inteligente y logra exterminar, pero mentira. Ahora, ¿qué es lo que vemos a ver el tema de hoy? Pues vamos a ver esos depredadores, pero esos depredadores ahora puestos en la manera espiritual. Entonces el tema del día de hoy se llama depredadores espirituales. Depredadores espirituales. Y hoy le iniciamos este tema. Y vámonos al versículo base. Y el versículo base es Hechos 20, 29. Hechos 20, 29. Siempre hay momentos en los que estamos acostumbrados a vivir de tal o cual manera, pero siempre que había sido necesario un cambio, siempre ha habido peligros cuando hay un cambio. Esto lo describe el apóstol Pablo, hablando de cuando es necesario un cambio, cuando es necesario hacer algo diferente. Y vemos aquí entonces, de acuerdo al versículo base, Hechos 20, 29, vamos a ver el versículo. Y dice así, hablando Pablo, y dice: yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Vean lo que dice. Y está hablando pues de esos lobos rapaces, está hablando de la parte espiritual, está hablando de esas actitudes y comportamientos. Repito, no sé, que después de mi partida entrarán, está asegurando, dice, entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Lo está afirmando, Pablo lo afirma. Y obviamente que él sabe, por revelación divina, que se lo mostró el Señor, que estos lobos a los que está hablando en este versículo, porque dice lobos rapaces. Cuando hablamos de lobos rapaces, estamos hablando de personas. Pero también Jesús se había referido a ellos. O sea que esto que está hablando Pablo no es nuevo. Ya lo había dicho Jesús. ¿Qué decía Jesús? Que se disfrazan de ovejas, pero por dentro son lobos. Entonces de eso está hablando, de esos lobos rapaces.
Pero no solamente habrán de entrar en nosotros, o sea, tenemos que tener cuidado de cuando vengan aquí a la ciudad de refugio, a la congregación, pues tenemos que tener cuidado de cuáles son sus actitudes, porque pueden venir esos lobos a nosotros, pero también nosotros, porque también el Señor nos envía a penetrar en su hábitat. Es más, vivimos en el hábitat de los lobos rapaces. O sea, vivimos en un mundo donde las personas se comportan como lobos rapaces. Y esto ya nos lo había dicho, el Señor nos envió. Vamos a verlo donde dice. Vámonos a Lucas. Y nos vamos a Lucas 10:3. En esta traducción, Reina Valera actualizada, dice, vayan, fíjense bien lo que dice, vayan, he aquí, yo los envío como corderos en medio de lobos. Fíjate bien lo que está diciendo. Dice, vayan. O sea que nosotros cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la escuela, cuando vamos a diferentes lugares, el Señor dice, vayan. Nosotros somos corderos. Pero dice, vayan de aquí, yo los envío como corderos en medio de lobos. Pero si tú no estás preparado, obvio que vas a perecer con los lobos. Que es lo que nos pasaba muchísimo a nosotros. Caíamos presa de esos lobos disfrazados de ovejas. Esos lobos disfrazados de esas personas que nosotros decíamos son buenas. ¿Cuántos de nosotros decíamos eso? Todo el tiempo. No, si son buena persona. Es más, decíamos, son mis amigos, mi amiga, mi amigo. Pero eran personas rapaces. Estamos hablando de lobos rapaces. Estamos hablando de esta parte de la palabra que nos está exhortando, nos está enseñando. Ahora, desde el momento que el Señor en esta palabra dice, vayan, he aquí, yo los envío como corderos en medio de los lobos. O sea, si me está enviando es porque tengo una responsabilidad. Amén. Fíjate que entonces me está enviando porque yo tengo una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad como cordero? Hermanos, pongan atención. ¿Cuál es mi responsabilidad como cordero? Discernir a los que son llamados lobos. O sea, si me está diciendo, vayan, aquí yo los envío como corderos en medio de los lobos, me está enviando con esta responsabilidad de que de discernir no solamente a los llamados lobos, fíjate bien. O sea, sí, tengo esta responsabilidad de discernir. Pero también cuáles son sus actitudes. Porque muchas de sus actitudes de esas personas, de esos lobos, y yo como cordero, de alguna manera me pueden afectar. Ahora, si yo soy un cordero genuino, también me puede afectar. Si no hay discernimiento para ver cuáles son sus actitudes. Recordemos en la semana pasada cómo hablábamos respecto a cómo atacaban ellos y decía que iban directamente a nuestras emociones. De tal manera que yo pueda caer por lo que me están diciendo, por lo que estoy viendo, pero es una actitud de lobo, que lo que quiere es que yo caiga, porque no estoy libre, porque todavía el alma que le dije al inicio, porque recordemos que dijimos al inicio en lo que estaba en la pantalla, decía, a ti Señor elevo mi alma. Y cuando le digo elevo es que entrego mi alma, gobierno mi alma y me pongo a tus pies. Amén. Pero si yo no lo he hecho, pues obviamente que entonces parte de esa actitud que tengo va a ser entonces como de alguien que desconozco la palabra, aunque me está enviando, voy con miedo. Y voy a reaccionar con miedo
pues me voy a hacer a ellos y voy a justificarlo. Es que tú me enviaste. Muchas veces los hemos confrontado, hermanos. ¿Y qué dicen? Es que el que anda con lobos a aullar, aprende. Pero que si tú eres cordero, ¿cómo pues? No hasta la de la granja de Zenón, no están ahí con el gallo y a ver que quién eres y empieza. Él dice, oye, ¿cómo es posible que vais a hacer así si tú eres un gallo? Ay, Bartolito, ¿verdad? Así como, ay, tontito, ¿verdad? Ay, Bartolito, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tú siendo eso, tú quieras hablar o decir? Pero ¿qué dice la gente? Bueno, pues, la gente bien cómo se justifica. Bueno, pero si le hace así, ¡oh! Y luego mueve la cola como lobo, levanta la cola como lobo, ¿qué es? Lobo. No, pues mueve la cola como lobo, pero la cola no se parece a un lobo, las orejas no son de lobo, entonces no es lobo, se cree lobo. Se ha caído en la mentira. Pero eso no es lo que quiere el Señor. Lo que Él quiere es que nosotros chequemos sus actitudes. Y esto tiene que ver con cómo nosotros buscamos de Dios. La semana pasada hablábamos que necesitábamos muchas de las carencias para poder identificar al buen pastor, para poder identificar al pastor, para poder tener el vínculo con el pastor, y que a nada me falte. Recuerdo lo que decía el Salmo 23, nada me falta, nada me faltará, pues necesito entonces cambiar mi actitud. Y esa actitud tiene que cambiar respecto a que si soy o no soy oveja. Porque resulta que es cierto, me está enviando como cordero, pero yo no me creo cordero. Yo me veo al espejo y me veo como el león, pero no eres león, eres cordero. ¿No se han fijado que dicen, por ejemplo, que hay algunos perritos chiquititos que parte de sus actitudes, de parte de ellos, que ellos dicen que cuando ellos se ven, cuando ellos se ven como alguien bien grandotote, y por eso cuando ven un perro grande, ahí están ladre y ladre y ladre, porque ellos se sienten grandotes. Pero no son perros grandes, no son perros de pelear, son perros de brazos. Perro faldero. Perro que necesita protección. Pero ¿qué sucede entonces? Pues hay actitudes que nosotros tenemos que cambiar. Primeramente, pues necesitamos la parte importante de quién soy. Y cuando ya sé quién soy oveja, soy discípulo, soy hijo de Dios, bueno, ¿por qué entonces quiero ser algo diferente? Así es que es importante cuando el Señor nos habla de la palabra, porque muchas veces en la palabra nos habla de eso, de cambiar las actitudes, de estar al pendiente de si nos toca como ser parte de líderes o papá o mamá o tía o algo, que tenemos una responsabilidad de llamar la atención para que cambien las actitudes. Porque pueden aún pequeños jóvenes estar teniendo actitudes de lobos. Lo mismo nos habla la Biblia, por ejemplo, en Cantares. Veamos qué dice en Cantares. Fíjense bien lo que dice ahí. Dice en Cantares 1:8, dice, si tú no sabes, oh la más hermosa de las mujeres, salta a las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Pero dice, ¿qué es lo que dice? Apacienta tus cabritas. ¿De qué dónde dice? Tras las huellas del rebaño. O sea que entonces dentro del rebaño va a haber huellas, y en las huellas tú tienes que darte cuál es la actitud que se puede tener.
Ahora, la palabra no está comparando que nosotros somos cabritos o cabritas, sino nosotros somos ovejas. Amén. Pero, aquí está el pero, ¿verdad? Pero definitivamente a veces tenemos actitudes propias de las cabras. Pero tengo que saber que soy yo una oveja, que soy hijo de Dios. Pero entonces, si soy hijo de Dios, pues de repente tengo actitudes de una persona que la Biblia está hablando de lobos rapaces, que tienen ese comportamiento. ¿Será que me estoy juntando con lobos? Hermano, pues algo te está hablando al oído, ¿verdad? No sé. Tendrás que discernir si realmente lo estás haciendo o no. Así es que, ¿qué nos dice entonces esta palabra que estamos viendo el día de hoy? Que debemos de cuidarnos de tener actitudes de lobos. O como en Cantares, actitudes de cabritas. Así es que muchos tenemos que darnos cuenta si alguno de nosotros de repente nos hemos juntado con algún lobo o con alguna persona que ya estamos teniendo esa misma actitud, ese mismo tipo de pensamiento. No nos pareció mal, lo levantamos a una altura en el que nos ha llamado la atención, pero eso no significa que la persona que estamos levantando sea una oveja, porque el Señor no dijo, te mando a que vayas ahí con ellos para que te hagas a ellos. No dice eso. Nos está diciendo, dice la palabra, la repito, dice, vayan aquí, yo los envío como corderos en medio de lobos. Entonces está enviando como oveja en medio de lobo, pero tu comportamiento siempre va a ser oveja. Me acuerdo la caricatura que decía el gran cordero, ¿cómo se llamaba? Lambert. Él decía Lambert, ¿verdad? El cordero era un león, pero el león se sentía cordero. Pues cada que le hacía, le salía el rugido del león, pues porque más que quisiera, le iba a salir su esencia. Pero, ¿qué pasa con nosotros que andamos tanto con lobos que de repente tenemos nuestra esencia, pero queremos ser imitadores de las actitudes de ellos? Entonces la palabra nos está hablando, está exhortando que nos cuidemos de ese tipo de actitudes, porque las podemos tener aún siendo hermanos en Cristo. Hay quienes decían, pero si yo soy del pueblo de Israel, Jesús les decía, y ellos decían, pues no, yo no soy esclavo. Yo no soy esclavo del pecado, yo nunca he sido esclavo, porque me hablas de quitarme las amarras y todo lo que con lo que tiene un esclavo, si yo nunca he sido. Yo vengo de Abraham, pero yo nunca he sido esclavo. Sin embargo, el Señor si les dice, ¿verdad? Porque podemos tener esa actitud, pero ya tenemos una actitud, fíjate bien, ¿cómo tú puedes estar diciendo eso? Pero tú no te crees que ya tienes actitud de lobo. Pero cuando tú dices y empiezas a justificar y empiezas a argumentar, tú ya eres lobo, tienes actitudes de lobo. Porque van a decir, nunca he sido esclavo de nadie, o dirán muchos, jamás he tenido actitudes de cabra, o jamás he tenido ni tendré actitudes de lobo. Jamás. ¿Pero qué dice Jesús? Vamos a ver qué dice Jesús. Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos, ¿cuáles judíos? Los que habían creído en Él, porque había muchos que no habían creído en Él, muchísimos. He aquí había los que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos.
¿Cómo vas a ser una oveja? Pues si tú permaneces con el pastor. Amén, amén. Pero si en lugar de eso, dice aquí entonces, pero si tú en lugar de eso, tú te quieres salir y cada rato quieres andar viendo a ver cómo está el mundo, qué sucede, pues tú no eres oveja, porque tienes actitud de lobo. Siempre que te dicen o te quieren corregir, siempre sales con una excusa o algo del mundo. ¿Qué hace una oveja? Dice que la oveja es dócil, fíjate bien, dócil. Que de repente se quiere poner ahí, pero el Señor la disciplina y se corrige y ya nunca vuelve a cambiar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos actitudes de lobo? Nos corrigen y ¿qué hacemos? Seguimos en lo mismo. Ay, empiezo a protestar y todo y me siento como que han abusado de mí. Y me lleno mi cabeza de pensamientos y actitudes de lobo o de cabra. Pero lo que está haciendo aquí dice Jesús, los que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mí, o sea, si crees en mí, quieres permanecer en mí, pues vas a tener mis actitudes. ¿Qué dice? Permaneceréis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. No hay duda, verdaderamente, porque todos los van a detectar. Yo te pregunto, tú en tu trabajo, con tus compañeros de la escuela, todos en cuanto te escuchan y te ven, te dicen, tú eres cristiano. No es cierto. De repente nos han preguntado porque de repente decimos algo. Pero la verdad, tenemos actitud de lobo, porque el Señor nos envió con los lobos y el Señor nos dijo, vete y te pones camuflajeado, te mando como espía y te desenvuelves ahí con ellos y aprendes de ellos. Eso no decía la palabra, ¿o sí? No. ¿Qué decía la palabra? Dice, vayan, he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Eso dice la palabra. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No les dijo, váyanse y háganse como ellos. Despisten, cada que digan algo, hagan como que no escucharon. Hagan como que y empiecen y digan las saladitas, ya cambien de tema. No les dice eso. No, que no les dé miedo, aunque estén en medio de lobos. No, aunque Él les dijo, vayan como corderos. O sea, cuando tú llegas ahí, ya saben que tú eres cordero y te van a querer comer. Y van a buscar todas las posibilidades para que tú caigas en una trampa. Te van a engañar como a Caperucita. Pero si tú eres tan ingenuo como Caperucita, vas a caer y te va a matar el lobo. Eso es lo que está diciendo. Pero tu esencia no va a cambiar. Aunque tú pienses que vas a estar ahí y que ya te hiciste amigo de los lobos, los lobos son tus amigos. No. Ellos por naturaleza te van a tragar, te van a destrozar. No sé si me explico. Es que a veces de repente nosotros queremos estar ahí como que el lobo me va a ver ahora como parte de él. Como que me va a apreciar. Como que ahora sí se va a hacer mi amigo. Pero ¿por qué tú quieres ser amigo del lobo? Si el Señor no te envió a eso. Te envió con la responsabilidad de discernir. Con la capacidad de vivir ahí en medio. Te dio los armamentos. Para que detectes actitudes. Y tiene una actitud, te vas a tener que separar y unirte únicamente con las que son ovejas. Y estarse cuidando para no caer en las trampas del lobo, porque el lobo va a hacer lo posible para que tú caigas y poderte exterminar. Oh Dios. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer como oveja? De acuerdo a lo que me está diciendo. ¿Qué está diciendo él aquí? Si permanecéis en ¿dónde? En mi palabra.
Entonces, si dice aquí, si permaneces en mi palabra, ¿qué tengo que hacer? Leer la palabra. ¿O no? Permanecer en mi palabra. Tengo que leer la palabra para que yo pueda entender y llenarme de Él, creído en Él, llenarme de Él, para que yo tenga esa actitud de Él, para aprender de Él. Y de esa manera, cuando yo lea, voy a leer lo que dice la palabra y voy a detectar, yo tengo esas actitudes de oveja, tengo actitudes de discípulo o tengo actitudes de lobo. Porque ya ando en el mundo, ando entre los lobos, entre las personas, y si ando entre ellas y yo estoy leyendo la palabra, me estoy llenando de Él, permanezco en Él, y para yo ser un discípulo, entonces me voy a dar cuenta, porque el Señor me está mostrando que tengo actitudes y estoy empezando a cambiar. Ya de repente, ya veo que mis compañeros o compañeros lobos, porque son mis compañeros, porque ahí habito con ellos, pero ya me he dado cuenta de cuáles son sus actitudes, y ya de repente, ya no me parece mal lo que dicen. Ya de repente sus cosas de mal gusto, ya me río también. Ya cuando me enseñan su celular y me dicen ciertas cosas, me parece gracioso cuando se están burlando de algo o de alguien. Ya me parece gracioso por el apodo que le pusieron a algo o a alguien. Ya me parece gracioso cuando le faltan el respeto a los maestros o a las maestras o a una mujer o a un hombre por su aspecto. O simplemente por nada más por ser. Entonces, está habiendo actitudes que yo me estoy dando cuenta. ¿Por qué? Porque permanezco en Él. Porque la palabra me está haciendo libre. Amén. Amén, amén. La palabra me está dando lo que necesito para mantenerme firme. Y lo que quiere el Señor entonces, porque me envió corderos como cordero, para que entonces yo viviendo ahí con esas personas, con esas actitudes, tengo que eliminar, ponme atención, tengo que eliminar si encuentro alguna actitud que no es de cordero. Amén. Amén, amén. Porque hay muchas actitudes que ya, ¿qué sucedió? Puedo ir, o de repente, por ejemplo, que tengo tantas cosas y no he sanado mi alma, y voy de visita con alguien que apreciaba antes, cuando yo me creía lobo, pero resulta que era oveja. Pero ya hoy que el Señor me ha limpiado y me quitó todo lo que tenía cochambroso, lleno de que parecía lobo, pero no, resultó que era oveja. Y entonces hoy me doy cuenta que era oveja y que viví en un engaño. Pero si yo no he sanado, y cuando veo mi familia de lobos, que lo que estaban haciendo no es que me amaran, me estaban esperando el momento que creciera y que estuviera gordito para comerme. Pero yo lo confundí con amor, lo confundí que me amaban mucho, sí me amaban porque me querían gordito para comer. Entonces, pero sin embargo, no pasó eso, sino todo lo contrario. Pero, si yo no permanezco como discípulo leyendo la palabra con ese discernimiento de que ahora soy oveja, entonces no voy a identificar estas actitudes que yo cuando los vuelvo a ver me quiero sentir otra vez como en ese tiempo, pero viví engañado. Porque lo que estaban haciendo es preparando el ambiente para comerme. No es que me amaran, lo que quería es que estuviera chonchito, gordito y grande. Y entonces, obvio, tengo que eliminar entonces la actitud porque esa me estaba llevando a muerte. Si yo no cambio la mentalidad, voy a caer en la trampa por lo que yo creía que era. No por lo que soy ahora. Pero
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar de actitud para que se cumpla la palabra, que se cumpla lo que está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? Vamos a Mateo. Mateo 15:13. Dice así: pero él contestó y dijo: toda planta que de mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Fíjate bien. Dice, pero él contestó y dijo: toda planta que de mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Ponme atención, hijo. Todo, entonces, si el Señor la puso, va a crecer. Si el Señor Él me alcanzó aún antes de nacer y sabía que yo le iba a servir, que era un cordero, que era un discípulo, dice que va a permanecer. Pero todo aquello que está alrededor, que viene como lobo, dice que va a ser desarraigado, será quitado, extirpado. Ahora, dijimos que el tema de hoy era depredadores espirituales. ¿Amén? Ok, vamos a ver el primero. Vamos a pasar porque el tema general es ese, depredadores espirituales, pero vamos a desglosarlo. Y el primero de ellos es, que ya saben cuál es, lobos rapaces. De eso hemos estado hablando. Lobos rapaces. Ahora, hablando de lobos rapaces, y de acuerdo al versículo base, lo vamos a repetir y lo vamos a empezar a desglosar. Aunque pareciera que hemos estado hablando, sí hemos estado hablando, pero no hemos profundizado todavía. ¿Ok? Vámonos entonces a Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida, dijo Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y lo pasa un poquito más oscuro, de vosotros lobos. Hemos estado comentando que el Señor nos envió. Dice, el Señor nos envió como ovejas en medio de personas, ¿verdad? En medio de lobos. Y entonces también estamos hablando que el Señor nos envió, pero para discernir. Nos envió en medio de lobos y es necesario discernir y describir para cuidarnos y enfrentarnos a ellos. Porque obviamente no nada más me envió a mí. Obviamente que también hay muchas ovejas. Y nos vamos a dar cuenta por sus actitudes que hay muchas ovejas. Pero tenemos que unirnos para cuidarnos del lobo. Y también cuidarnos que no vaya algún lobo disfrazado de oveja. Porque es un lobo rapaz. Ahora, vamos a estar viendo cuál es el perfil de un lobo rapaz. Y vamos a estar viendo algunas de sus características. Ok, ahora vamos a ver entonces algunos de sus significados. Hablando de lobo rapaz, vamos a ver entre ellos pesado, cargoso, gravoso, duro. Ahora, notemos que entonces estas palabras, este significado, estamos hablando que regularmente estas personas son pesadas, son cargosas, gravosas, son difíciles de tratar. Y más cuando saben que nosotros somos corderos. Porque antes que no supiéramos que éramos corderos, nos trataban mejor. Porque ya les dije, porque nos estaban esperando que engordáramos y que creciéramos. Ahora, proviene de una palabra que puede traducirse como autoridad, es decir, la forma en que se gobierna. ¿Qué es lo que quiere la persona? Controlarnos. Eso es lo que quiere la persona. Que nosotros siempre estemos a la disposición de ellos, lo que ellos digan.
Ahora, desde el momento que estamos hablando de autoridad, es alguien que está en una posición de mandar, de poder. Puede ser tu jefe inmediato, puede ser tu maestro, tu director, tu supervisor, alguien que está en una autoridad. Pero siempre el propósito es de querer controlar. Ahora vamos a ver entonces el caso del rey Saúl. Recordemos el caso del rey Saúl, que entró en él, parte de su esencia era que él se enojaba muchísimo. Y obvio que dentro de ese enojo vino y lo dominó la ira. Si él era ungido, ¿cómo era posible que le cantaran a David, que era, aunque sí era bueno, pero él era el rey? Y le faltaban al respeto. Si él era el rey, tenían que cantar nada más de él como rey, no del otro. ¿Cómo cantarle que hayan mira a mi izquierda con Saúl y con David 10,000? ¿Cómo era posible que el pueblo cantara eso? Obvio que eso lo ofendía. Lo dominaba la ira. Ahora, estamos hablando que habrá personas que se descontrolan porque los domina la ira. ¿Cómo es posible que tú, niño, que tú, adulto, que tú, mujer, te hayas salido con lo que tú querías y no lo que yo tenía planeado? Rompiste mi plan, lo que yo ya de alguna manera, yo vivía a gusto. ¿Por qué tú viniste a hacer algo diferente de lo que yo ya había preparado en mi vida? Y tiene que ver con lo que dijo la sierva: amadores de nosotros mismos. ¿Cuándo? Los últimos tiempos. ¿Qué hizo Saúl? Era tanta su ira que ofendía a su hijo. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo tú prefieres más a David que a mí? Fíjate bien, ¿cómo puede llegar un hijo a decir, que por no me pones a mí en primer lugar, te voy a desheredar? Bueno, eso no dijo Saúl, ¿verdad? Yo estoy diciendo otra cosa, ¿verdad? Eso no dijo. Pero tantito peor, lo maldijo. A Jonatán lo maldijo por preferir a David que a él. Pero no era que lo prefiriera, es que decía: papá, ¿pero qué te pasa? Si David es de los mejores hombres, te respeta muchísimo, no hay en el reino no hay nadie más que te respete más que David. ¿Por qué le tienes tanta tirria? Él nunca va a hacer ni va a levantar algo en contra de ti. Sin embargo, era tanta su ira que no nada más eso, sino quería matar. Ahora, ¿qué sucede hablando de la ira en una persona con autoridad? ¿Qué pasa? Porque estamos hablando que este lobo gobierna con la ira. Estamos hablando de David, cómo gobernaba con la ira, con el enojo. Pero esta ira y este enojo, ¿ustedes creen que lastimaba al rebaño? Sí. Démonos cuenta que si alguien quiere gobernar, si es una persona, es un lobo, y este lobo se comporta siempre en enojo e ira, lastima al rebaño, lastima a los que están alrededor de él. Oh, Señor. Ahora, nosotros debemos de preguntarnos, yo en mi casa, con la autoridad que tengo, que el Señor me ha puesto, me enojo mucho. Llega momentos en que me airo y entonces me tengo actitud de lobo, de un lobo que se desenvuelve con una pesada carga de
La ira. Y tendremos que cuestionarnos, reflexionar en eso. Veamos qué dice la palabra. Vámonos a Proverbios. Proverbios 27:3. Dice la palabra: pesada es la piedra, pesada es la arena, pero más pesada es la ira del necio. Oh, Señor. ¿Viste cómo? Ven cómo compara, porque está hablando de una comparación. Oh, Dios. Está haciendo una comparación porque dice, pesada es la piedra. Cuando tú agarras una piedra, normalmente piensas que una piedra no pesa tanto, pero cuando tú la quieras levantar, dices, oh, qué pesada está la piedra. Está pesadísima. Pero si tú dices, bueno, pero si agarro la arena, pues no pesa mucho, pero agarra la cantidad también que sea bastante la arena y dices, tan pesada es la arena. Si ya la juntas, sí es pesada. La puedo agarrar así con la mano y no pesa, pero ya la tengo que agarrar con algo en un recipiente, sí está pesada. Pero ¿qué dice la palabra aquí? Pero, fíjate bien lo que dice la comparación de la palabra, porque estamos aprendiendo de la palabra. Para poder ser discípulo, tengo que estar leyendo la palabra, pero más pesada es la ira del necio. Yo te pregunto, ¿tú has sido necio? Sí, amén. ¿No te han dicho algo y siempre estás, no, espero que yo no dice eso, pero es que no dije aquello, no, pero ya no para qué, pero ¿por qué quieres saber eso? Pero no es cierto. ¿De qué estamos hablando? Necio. Del necio. Y ese necio, cuando es necio, ¿se enoja? Sí. Se enoja, está irado. Y luego le pregunta, ¿estás enojado? No. No estoy enojado. O si no nos dice, es que tú me hiciste enojado. Pero más pesada es la ira del necio. Porque aparte que está enojado y es intransigente, o es intransigente, hablando de hombre o de mujer, es una carga pesada. Pero ¿qué pasa con los enemigos de la iglesia? ¿Qué los provoca la ira? ¿Sabes qué les provoca la ira? La palabra de Dios. Cuando estás expuesto a la palabra de Dios, te enoja. Cuando te confronta y te dicen, la palabra de Dios esto dice así, y tú te enojas. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto le pasaba a Jesús. Jesús cuando predicaba en la sinagoga, los fariseos se llenaban de ira. ¿Y por qué estamos hablando que se llenaban de ira? Porque estamos hablando que esos fariseos eran lobos. Estaban disfrazados, eran lobos. ¿Por qué eran lobos? Dice que les enojaba y se airaban tanto que planeaban matarlo. Oh Dios, ¿cómo era posible que quisieran matarlo? Sí. Entonces, si pensaban matarlo, hay personas con esa característica que tratan de matar el cuerpo de Cristo de muchas formas. Obviamente que, miren, ¿cómo lo van a matar? Puede ser hasta la misma familia. Esa misma familia, esa persona con esa característica, ¿qué va a hacer? Te va a hablar mal del cuerpo de Cristo. Te va a hablar de uno de los hermanos o de las hermanas. Te van a tratar de que aunque sea parte del cuerpo y sea pequeño, que sea parte de un dedo, que sea parte de una uña, que sea parte de algo que para ellos piensan que no es tan importante en el cuerpo de Cristo, pues van a empezar a hablar mal.
y te van a criticar, diciendo que eres muy religioso, que es exageradamente, y quizás hasta te pongan a prueba, o es el pastor, la pastora, o es la congregación, o tus compañeros, hermanos, o yo. Y pueden que te quieran poner a elegir. Oh Señor, dice la palabra en Mateo 23:4, dice así: atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Recordemos que es bien fácil criticar, a decir que no hacen cuando ellos no lo hacen, cuando ellos difícilmente van a hacer algo a favor de. Todo tiene un porqué y para qué, de acuerdo a la conveniencia, porque es parte de su plan. Por eso dice, no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. ¿Qué hacen? Hablan de cosas que no dice la palabra. Ponen mandamientos de hombres queriendo que se cumpla la ley, o de acuerdo al legalismo, lo que consideran que está correcto, o que debes de expresarte, o hasta hacer ciertas fiestas que hacían los judíos, o ciertas palabras que dicen los judíos, y como tú no la dices, entonces pues tú no eres un verdadero cristiano. Y obvio que no te quieren escuchar, no quieren que veas lo que ellos están haciendo. Ahora, hablando de cargas pesadas, pues significan de alguna manera opresión. Y esa opresión es que siempre están atacándote a tus sentimientos. Pero es que yo siempre te he dado todo, siempre he visto por ti. Eres un malagradecido, eres una malagradecida. Así me pagan, así me pagan. Todo el tiempo cuando estuviste enfermo, cuando estuviste ahí, yo ahí estuve contigo. Y hoy que te estoy pidiendo algo, que te estoy pidiendo simplemente algo tan sencillo y tan fácil, no lo haces. ¿Qué significa la opresión? La opresión significa sometimiento. O sea, quieren que te sometas a lo que ellos quieren, como ellos lo quieren. Quieren que te comportes de una manera que si ellos dijeron que a ellos no están de acuerdo en lo que tú estás haciendo, que tú también estés de acuerdo con ellos. Abusan. Obvio, estamos hablando de esclavitud, aunque dicen que no, pero estaban acostumbrados a que tú estuvieses disponible para todo. Y hoy dices tú, y es que Dios está en primer lugar y ellos no lo pueden concebir. Ahora, ¿pero qué es lo que pasó con nosotros? Nosotros cuando vino el Señor y lo recibimos, entramos a una dimensión de libertad progresiva. ¿Quién dice amén? Amén. Entramos a esa dimensión de libertad progresiva. Significa que somos libres y cada vez vamos entregando para ser más libres. Pero ¿cómo es que más libres? Sí, hermano, porque todavía no nos hemos dado cuenta de ataduras que tenemos, pero necesitamos detectarlas, pero sí las tenemos. Por eso de repente nos molestan muchas cosas y nos sentimos comprometidos a hacer muchas cosas que en el mundo, que las personas se sientan tranquilas y a gustos con nosotros, porque a nosotros nos interesa su pensamiento y no Dios. Veamos qué dice la palabra
en Juan 11:44. Y estaba hablando de que no lo tengan oprimido, está hablando de esa opresión. Y dice así, está hablando de Lázaro. Dice, desatarlo y dejarlo ir. Desatarlo y dejarlo ir. ¿Por qué dice desatarlo? Porque muchas veces nosotros mismos queremos tenerlos en una posición. Y hablamos de Lázaro porque lo creían muerto. Jesús les había dicho, está dormido, pero ellos no creían. Y obvio que les pusieron, dice que le tenía vendas, estaba atado. Pero ¿qué dice él? Desatarlo y dejarlo ir. Porque ellos son los que le pusieron las ataduras. Ellos son los que lo vendaron. Y obvio, ellos mismos tienen que quitarle eso y dejarlo ir. Muchas veces, ¿qué nos pasa? Que la gran mayoría nos pone ataduras, nos pone pesos, nos pone cargas que no nos corresponde. Nosotros tenemos muchas responsabilidades, muchas cargas, pero ya sabemos cuáles son, pero que no nos pongan otras que les corresponden a ellos o a ellas y nos los cargan. ¿De qué estamos hablando? De eso. Para entenderlo, vámonos a Isaías. ¿Qué dice Isaías? Dice Isaías, pesadas son las imágenes que por todas partes llevan. Son una carga para el agotado. Son tantas las expectativas que espero de ti, que te empiezo a bombardear con las expectativas, no lo que tú, Dios tiene para ti, cuál es el plan y el propósito, sino lo que yo espero, lo que yo creo y lo que debes. Fíjate bien, lo que debes. Cuando es mi responsabilidad no cargar al hermano, a la hermana, al hijo, a la hija, sino lo que a mí me corresponde hacerlo. Pero es que yo hago demasiado. No haces demasiado, hermano. Te justificas demasiado. Porque cuando tú pongas a Dios en primer lugar, vas a ver que te va a sobrar tiempo. Y entonces no nada más te podrás quitar las cargas, porque obvio que tienes cargas, pero también tienes muchas cargas porque a ti te gusta cargar. Tienes cargas porque a ti te las pusieron, pero también tú muchas te pusiste porque te encantó vivir de esa manera. De una manera que no es de oveja. Porque dijimos que cuando venimos a Jesús entramos a una libertad progresiva, no regresiva. Y tú pareciera que quieres regresar a lo que tenías antes. Hoy te cuesta trabajo el no sentir la carga que tenías antes y quieres para sentirte cómodo o cómoda con todo ese tiempo que anduviste jorobado, que lo extrañas. Y hoy que el Señor dice, mi carga es ligera y fácil de llevar, no la quieres llevar esa, quieres llevar la tuya. Esa que te están poniendo, esa que es para algo para estarte agotando, pero es algo que te agrada. El Señor no quiere eso. Ni que cargues a los demás porque tú quieres cargar y quieres que los demás también se sientan igual de cargados para que te entiendan. No, sino tú mismo, tu pensamiento, tú que no has querido ser libre, no lo quieres entregar. No has querido buscar de Él. Dice, buscar en mi palabra. Si permaneces en ella, realmente serás mi discípulo. Amén. Amén. Dios. Y obviamente que todo esto tiene que ver con el lobo que me ataca siempre por la idolatría. Ya vimos todo un tema sobre la idolatría y cómo entonces ahora, como lobo,
en esa idolatría, pues va a querer cargarme con todo lo que para él es importante, y yo no encajo en ese mundo de lobos rapaces. Pero que yo viví en ese mundo y el Señor me envía otra vez a ese mundo, pero ya me está enviando como libre. Soy oveja, pero voy libre. Y conozco las actitudes. Algunas no las quiero reconocer, porque todavía necesito, en esa libertad progresiva, necesito todavía soltar muchas cosas. Necesito entregar, buscar y poderlo confesar. Y obvio que hay muchas personas, muchos líderes que han llegado a las congregaciones, pero que todo el tiempo fueron lobos disfrazados de ovejas, pero que han llegado a una posición de liderazgo, y obvio que está siendo contaminando a los hermanos, a las ovejas, de tal manera que ahora ellos están viendo la visión del líder, pero el líder está engañando porque es una oveja disfrazada un lobo disfrazado de oveja, perdón. Pero que eso que los tiene con un velo, no logran ver que ya están actuando con las mismas actitudes del líder, porque piensan que fue un líder puesto por Dios y no puesto por ellos mismos o por él que lo buscó, porque le gustó la forma de cómo gobernar. Dijimos, el gobernar es parte de la esencia de un lobo rapaz. Y esto obviamente que está llegando a las congregaciones en esa forma de idolatría, que le está poniendo a las ovejas una carga pesada. Por eso cuando las hablamos con otras ovejas y les hablamos de la palabra que no está leudada, ellos no lo aceptan como tal porque ya les han puesto otra carga. Ese líder que ahora les es difícil querer cambiarlo porque los acostumbraron a algo que hoy es una mentira. Y por eso yo el otro día hablé con un hermano y le pregunté, pensando que pues ahorita que el desfile del 20 de noviembre, le pregunté, oye, ¿y tu niña ya desfiló? Me dijo, no, todavía no, me dijo. No, dijo, todavía no, pues no, la van a disfrazar, dijo, va a desfilar ahorita pronto. Digo, la van a disfrazar de esos dijo que son amigos de Santa Claus, unos que están pintados, unos de verde. Yo dije, ay Señor, ¿cómo es posible eso? Entonces, ¿cómo es posible que el hermano, y no porque tú lo veas que sí habla de Dios, está entregado y sí busca y hasta está dentro del grupo de alabanza, pero sin embargo, decía el otro día que hay cosas que para él, dice, creo que no están mal, porque en su casa hacen ciertas fiestas y pues creo que no está mal, y él se presta aún siendo, fíjate cómo, para poderse hacer fiestas paganas. Creo que no está mal. Y yo dije, híjole, cómo me gustaría decirle, pero yo no soy su pastor. Decirle, hermano, estás bien equivocado. Y tú como cabeza estás permitiendo que se contamine tu casa, que entre por ti. Pero no es el momento porque estoy yendo a otra cosa y es su trabajo. Y hay gente esperando afuera que va a escuchar. Y no me corresponde porque estaría usurpando y él no me está preguntando como consejo, como diciendo, pero no sé si esté bien. ¿Qué opina usted, pastor? No sé si me estoy explicando, pero eso hace ver
me hace notar, de acuerdo a lo que estamos hablando hoy, qué tan contaminada puede estar por la carga que le han puesto en la espalda a la oveja, que le está haciendo que esté idolatrando, cuando si va la palabra, él sabe que no debe de idolatrar, pero sin embargo está cediendo a cosas que van a llevarla a muerte tarde o temprano a su familia, girando en algo que no es Dios, y están poniendo su fe en algo que no es Dios. Oh Dios, ¿qué dice la palabra? Vámonos a Isaías. Pero antes aquí a Colosenses 3:5. Antes de irnos a Isaías. No sé por qué dije Isaías, pero en qué momento se me apareció. Ok, bien. Colosenses 3:5 dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Bueno, pero si están poniendo carga en mí, fíjate bien, están poniendo carga en mí, pero si yo debo ser consciente, porque en mí hay un cambio de mentalidad, y en ese cambio de mentalidad, entonces, pues obviamente dice aquí, considerar los miembros de vuestro cuerpo, dice, muertos. O sea que mi cuerpo, mis actitudes y todo, que antes reaccionaban de cierta manera, ¿a qué? Pues a las cosas de la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que para mí era normal, la idolatría. Hoy no caiga en eso. Hoy que yo gobierno mi alma, le voy a decir a los miembros, no, están muertos a todo eso. Porque soy libre. Soy libre en el nombre poderoso de Jesús. Que aunque vengan tentaciones, porque obvio que va a venir tentación, yo tengo que declarar y decir, yo gobierno mi alma. Yo gobierno mi alma. Yo gobierno mi alma. Y entonces decir, están muertos a la avaricia. Están muertos a la avaricia. Yo voy a ayudar. Está en mis manos, yo voy a ayudar al necesitado, al que necesite en ese momento. Si tengo algo, una moneda, algo de comer, le voy a dar. Si no tengo eso, le voy a dar palabra. Pero no voy a pelear con los demás para tener más dinero. O no ayudar a los demás por lo que me puedan quitar, por lo que es mío, porque yo lo conseguí. ¿Qué importa, hermano? Dios Señor te va a dar más. Ahora, ¿qué se entiende por avaricia? Se puede entender como avidez de tener muchas cosas. Si tú quieres tener muchas y muchas, estás siendo avaricioso. Pero también si quieres muchos placeres, ay, es que a mí me gustan muchísimas cosas, también siendo avaricioso. Pero si tú quieres tener muchas ganancias, prestarle a alguien pero que me deban un favor, les voy a ayudar a las demás personas porque necesitamos de todos, para que después yo les poderles pedir algo porque me deben un favor, también es avaricia. Muchas congregaciones enseñan al pueblo de Dios a buscarlo solo lo terrenal. Busca, tú no tienes por qué ser pobre. Señor nos ha dicho que tengamos que ser pobres. Tú tienes que tener siempre, a un hijo de Dios nunca le debe de faltar nada. Entonces, ¿qué está haciendo? Sembrando la avaricia. Si tú nada más le hablas de las cosas que solo te va a dar a ti, que tú, un hijo de Dios, siempre debe de tener todo, te está sembrando la avaricia. Recordemos lo que dice la palabra: buscar las cosas celestiales y todo lo demás será añadido. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Veamos lo que dice la palabra
Dice, pero cuando más lo oprimían, más se multiplicaba y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tener miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. ¿Qué es lo que pasa con los lobos rapaces? Esos oprimen y te ponen cargas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos hijos de Dios? Dice que Dios les multiplicaba. ¿Qué dice el Señor? A nosotros nos multiplica. Amén. Siempre nos va a multiplicar. Por eso decían a ellos, no importaba, a ellos volvían a ponerles cargas y les daban más trabajo, de tal manera para que ellos no tuvieran. Los trataban con crueldad. Yo te pregunto, hermano, porque a veces nos pasa, hay muchas personas que nos tratan con crueldad, nos ponen cosas pesadas, pero sin embargo el Señor tiene una promesa y dice que para ti te va a multiplicar. Pero cuando nosotros tenemos actitud de lobo, ¿qué pasa? Nos enojamos, nos airamos. Cuando no estamos viendo que lo que está sucediendo es que ellos están siendo utilizados para que nosotros caigamos en tentación y enojarnos y tener actitudes como ellos. Pero si tú en lugar de ellos los bendices, hermanos, entonces más te va a multiplicar el Señor. Amén. No permitas que esos ataques entren a tu mentalidad y te hagan caer con actitudes de lobo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Cuál es la intención del faraón? ¿Sabes cuál es la intención de un lobo? En este caso era faraón. ¿Cuál era la intención? Es que entre más carga te dé, su intención es que tú te amargues. Te empiezas a enojar y te empiezas a amargar. ¿Para qué? Amén. Que te quiten el gozo. ¿Para qué? Para que no escuches la palabra. Porque te sientes cargado, mortificado, que todo te ataca. Pero porque tú estás poniendo los ojos en ellos. Estás cayendo en la trampa del lobo. Ese lobo rapaz está al pendiente para que tú caigas. Pero si tú en lugar de eso no estás cayendo, se va a enojar, pero no puede hacer nada. Y lo hace que caigas en amargura a través de la dura servidumbre. Yo soy tu jefe y te mando a hacerlo, pues ve a hacerlo con gusto. Ve a hacerlo. En lugar de eso, ahí vas enojado y vas amargado porque te mandó. Pero si está dentro de tu función o no, no importa, ve y hazlo, hombre. Ay, no, ahorita va a ver, ahorita me voy a desquitar, me voy a derechos humanos. Y te van a decir, ¿es tu jefe? Sí. ¿Estaba dentro de algo? Sí. Más te vas a enojar, te vas a frustrar. Hermano, no caigas en la trampa. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que tú no creas que Él viene pronto. Jesús viene pronto. Amén. Pero Él no quiere que tú creas eso. Pero si tú en lugar de eso estás en el gozo, manteniéndote, poniendo a Dios en primer lugar, haciendo su voluntad, mira, tú no vas a estar, te va a llevar. Amén. Pero Él como instrumento de Satanás, Él va a querer que tú te amargues y que entonces te pierdas, porque entonces ellos ganan. ¿Cómo ganan? Poniéndote cargas pesadas. Ya se dieron cuenta que cada que te pone a trabajar, tú te enojas. Cada que te da una comisión, tú te enojas. Pues al contrario, aprovecha la comisión, hermano. Aprende más. ¿Y por qué te afecta? Porque no escuchas la palabra de Dios. Te enfrascas en tu enojo, en tu amargura, que ahora hasta sueñas a tu jefe. En lugar de estar en la palabra de Dios, disfrutando de la palabra, lo que te está dando, de su palabra, la segunda venida, y decir, me estoy manteniendo firme, Señor, aún con los ataques, tú me lo has dicho en tu palabra.
que en cuanto más te estén dando, que significa es que estás en la línea, significa que estás haciendo las cosas correctamente. Y que además no presto oídos, porque al contrario los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Oh Señor. ¿Cuál es la característica clave de un lobo rapaz? De ver, sí la sabemos, pero a veces nosotros, de veras, como en esa amargura que han logrado, nos volvemos como ellos. ¿Sabes cuál es la característica clave de un lobo rapaz? No quiere perdonar, no perdona. Dice a algunos, está bien, te perdono, pero no olvido. Muchos tienen esa idea, muchísimos dicen, es que sí es cierto, hay que perdonar, y hasta lo ponen así, como eslogan, para que te lo creas. Dice, fíjate, dice, hasta eso dice, yo los perdono, pero no olvido. Si yo los perdono, sí me hicieron muchas cosas, yo los perdono, pero no olvido. Entonces la falta de perdón hacia el rebaño, hermano. Hay veces que hay hermanos y hermanas que han dicho algo, han hablado de ti, han blasfemado, han dicho tantas cosas, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos actitud de lobo? ¿Los vamos a perdonar? No. Pero esa es una de las características de ellos, y nosotros no somos lobos. ¿Quién dice amén? Amén, amén, gloria a Dios. Entonces tenemos que perdonarlos, hermanos. Tenemos que perdonar el regaño. Porque se acerca la persona, perdóname. Y tú, ahí estás con tu cara de amargura, ¿verdad? De perdonavidas. No. Pero mira, ya hice todo, estoy arrepentidísimo. No. Oh, Dios mío. O puede ser también que no importa lo que haga, de todos modos no te voy a perdonar. Esa actitud de lobo. Pero también puede que la actitud de lobo no nada más la tenga uno, no la tengan los dos. Entonces, ¿por qué te tengo que pedir perdón si tú eres la que me tienes que pedir perdón? Y la otra, pues yo no te voy a pedir perdón. ¿Por qué? Si tú fuiste el que me faltaste al respeto. Y ahí están, con una falta de perdón entre ellos, porque se siente que hicieron lo correcto, que estuvo bien. ¿Por qué tendría que pedir perdón? Pero recordemos que el perdón es una de las bases para la salvación. Amén. Amén. Si no ejercito el perdón, pues simplemente voy a caer en amargura, tarde que temprano. Amén. Porque voy a guardar el resentimiento, no quiero, y a la vez cuando me veo forzado a decir, está bien, caigo en la paz barata, pero no perdoné. Dije, está bien, ok, te perdono, pero en el fondo no perdoné. Y entro en una paz barata, y al rato lo voy a sacar. Un pastor que no enseña el perdón a las ovejas, si lo ofendieron, pues no lo va a poder restaurar, pero sí está enseñando a que no perdonen. Hay muchos pastores que no perdonan. Hicieron algo y en lugar de perdonar, bueno, hasta se enfrascan en querer pelear a golpes. O se enfrascan en querer hacer todavía algo más grande. Porque no logran perdonar y no van a perdonar. No perdonan. ¿Qué está sucediendo entonces? Es una característica de un lobo. Fíjense bien, es una característica del lobo. Aunque diga y pueda hablar del perdón, no lo hace. Y esto
Esto lo dice la palabra. No es que yo lo esté diciendo. Es parte de la palabra. Por ejemplo, en Mateo, hablando en Mateo 18 del 23 al 35. Y hablando de Mateo, dice así, hablando de esta parábola. Porque habla en este versículo, Mateo 18 del 23 al 35, habla de la parábola de los dos deudores. Y en esta palabra dice, por eso, hablando y dice, hace la comparación del reino de los cielos. Dice, puede compararse a esta parábola. Porque dice que el rey quiso ajustar cuentas con sus siervos y al comenzar a ajustar le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que le vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, que así pasara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y soltó y lo perdonó la deuda. Fíjate bien, dice, perdonó la deuda. Ahora, si hablamos entonces de esta parte que es bien importante, porque estamos hablando de que debemos de perdonar, está hablando que para entrar al reino de los cielos, y pone la comparación del rey que es figura de Dios, que dice que le debía infinidad de dinero, infinidad de favores, y para poder pagar tenía que vender todo a él, a su esposa, sus propiedades, sus hijos y todo para poder pagar. Pero cuando él se acercó y le dijo, Señor, perdóname, estoy arrepentido, te lo voy a pagar todo. Dijo que él tuvo misericordia y le perdonó. Fíjate bien, dice, le perdonó la deuda. Oh Señor. Pero luego sigue avanzando y aunque estaba diciendo que la deuda era grande, sin embargo dice, pero tú, hablando de esta parábola, dice, pero él no pudo perdonar una deuda pequeña. Sin embargo, lo que hizo, dice, quería convertir a su esclavo a aquel que le debía. O sea, no nada más me vas a decir, ahora me vas a servir para siempre y toda tu familia. Ahora, hablando de la falta de perdón de un líder, al rebaño lo llevará a esclavizarlos y a maltratarlos. Porque obviamente que se va a aprovechar de ellos para tener lo que él tiene, los esclaviza. Aunque ellos no se den cuenta, porque ya les puso cargas de tal manera que no puedan discernir ni ver. Y obvio que les afecta la capacidad de amar. Por eso cuando viene alguien a la congregación, no son capaces de amar. Si no se comportan de la misma manera que fueron enseñados como ovejas y se quieren comportar como Dios manda, al contrario, los ven como enemigos. Porque ellos no son capaces de amar. Si no hacen lo que ellos les enseñaron, no aman. Porque esa fue la forma de la carga que les pusieron. Sin embargo, ¿qué pasa? Que tú cuando se trata de que te paguen, aunque era por eso hablamos de los deudores, Dios dijo que era grande lo que debía y le perdonó, pero cuando le tocó el otro y le dijo, no puedo, perdóname la deuda, y era muy poquito, sin embargo le dijo, pues me lo pagas, porque si no te mato, y a tu familia, y todo, y me vas a servir, pero ten misericordia. No, hombre, pues ¿qué crees? Pues ni que a mí me hubiera costado todo mi tiempo, y ahora me lo vas a ver cómo le haces, si no, te voy a dejar sin nada. ¿Por qué? Porque no, cuando se trata de mí, sí quiero que me perdonen, pero cuando se trata de que yo perdono, no lo hago. Así es que vemos que la importancia de poder perdonar, y que nos habla la palabra. ¿Cuál es el comportamiento que tengo que tener? Pues como lo hizo Moisés. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice, por lo cual te digo que
que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Esto tiene que ver con nosotros. Tiene que ver qué tanto estoy dispuesto a amar. Qué tanto estoy dispuesto a obedecer. Si tú estás amargado, te es bien difícil. Es bien difícil perdonar. Mira, se enojan, pero si no lo siento, ¿por qué lo voy a perdonar? Pero es que esto que me hizo no lo puedo perdonar, no lo puedo. Es tanto lo que están llenos que no pueden. Pero dice la palabra, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Hay quienes dicen, pero ¿cómo perdonó? Es que ama mucho. Se da cuenta que también se pudo equivocar él o ella, que también no estaba libre de pecado, que cometió un error, sí, pero está arrepentido o está arrepentido y que lo perdona porque lo ama. Y no es que sea tonta, no es que sea taruga, no es que sea muchísimas cosas, él o ella, sino porque ama. La misma palabra dice. Y esto no está a discusión, sino al contrario. El mundo, los lobos lo van a cuestionar, no Dios. Así es que ¿cómo gobiernan? A través del miedo. ¿Cómo se sujetan? Pues por miedo, no por amor. Si tú no te ministras, si tú no buscas de Dios, pues te va a afectar a ti y a tu familia. Oh Dios. Bendito. Hablamos de Moisés. ¿Cuál es su comportamiento de Moisés? Moisés cambia completamente porque el pueblo irreverente, el pueblo faltaba al respeto a Dios, pueblo incrédulo, pero sin embargo Dios, Moisés, siempre estuvo intercediendo ante Dios para que el pueblo no fuera eliminado, para que los mismos quienes habían hecho algo en contra de él los perdonara. ¿Y qué hacía Dios? Pues los perdonaba porque estaba intercediendo, que esto es figura del pastor, del ministro, del que está a cargo de. Pero sin embargo, a pesar de que estamos hablando de este personaje de la Biblia, que es Moisés, no era lo mismo con Jonás. Porque Jonás, ¿qué pasa? Aquí dice, era un profeta, pero sin embargo no estaba dispuesto a perdonar. No estaba dispuesto a llevar la palabra que el Señor le mandó. ¿Por qué? Porque Jonás no perdonó. A pesar que Dios lo hizo, Dios los perdonó, pero él no. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? No. Habrá muchísimos así. Pues Dios los perdona, pero yo no. Ángame Dios. Resulta que tú eres más que Dios. ¿Y qué hizo? Se enojó tanto que no le importó. Dijo, pues hasta la muerte. Pues se lo tragó el pez. Dijo, ahora sí, pues ándale pues. Se supone que él era alguien que llevaba el evangelio, alguien que llevaba la palabra. Obvio que lo perdió porque no perdonó. Entonces podemos notar cómo puede llevarnos tan lejos la falta de perdón y podernos convertir en una característica de un lobo rapaz. Sin embargo, Dios en todo dice que Él es grande en misericordia. Amén. Y que Él nos perdonó a todos. Así es que nosotros podemos tener alguna característica de estas. Que podamos ver a alguien que está caído y no quererlo levantar. Porque se cayó por su culpa. Yo muchas veces le dije. Pero si él la vez pasada, él me tumbó, ¿por qué lo voy a querer levantar yo? Muchas cosas podemos tener una actitud de esas. De lo cual el Señor ya nos perdonó. Así es que la falta de perdón nos va a llevar a la ira, a la amargura.
a estar cargados todo el tiempo y entonces, cuando menos pensemos, ya estamos idolatrando nosotros mismos. Ya caímos en eso. Amén. Amén. Pues vamos a orar, hermanos, porque el tiempo se nos terminó. Gracias, Señor, te damos por esta enseñanza donde vivimos en un mundo de depredadores y que hoy nos has mostrado cómo es el lobo rapaz, cómo se acerca, cómo va manejando y preparando el ambiente y cómo le gusta tratarnos con esa autoridad y ese gobierno que vive en el mundo. Pero tú, Señor, que nos enviaste a vivir entre los lobos como ovejas, Señor, estamos aquí listos y preparándonos para no apartarnos de tu palabra, para seguir, Señor, entregándole nuestras cargas y no poniéndolas en los demás, sino en Cristo Jesús entregándoselas, para ponernos su yugo que es fácil y ligero de llevar. Estamos aquí, Señor, para seguir aprendiendo las características de estos depredadores, como este lobo, que no sabe perdonar, pero que tú, Señor, nos has dado a tu Hijo Jesús para aprender de Él, para aprender a amar y perdonar y tener misericordia. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y te pedimos por todos aquellos, Padre, que no están aquí, para que tú sigas trabajando en sus corazones y que sigas poniendo en ellos el deseo de buscar de tu presencia para poder reconocer actitudes de lobos. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.